Examen físico de cadera en 5 minutos. Material de estudio para médicos generales y residentes de ortopedia y traumatología. En el presente video revisaremos cómo realizar adecuadamente el examen físico de cadera, que consta de estos 4 pilares. Además, será ordenado de acuerdo a la posición del paciente en la camilla. Lo primero que se realiza es la evaluación de la marcha del paciente en búsqueda de cojeras o marchas patológicas o compensatorias. Un ejemplo de esto sería la marcha de Trendelenburg, que indica debilidad de la musculatura abductora de la cadera. Una vez que el paciente se encuentra en la camilla, debemos buscar asimetrías, deformidades evidentes, aumentos de volumen, cicatrices y diferencia entre posición y longitud de las piernas. Ahora, en contexto de trauma, podemos encontrar posiciones como la púdica, con la pierna cortada en aducción, flexión y rotación interna, que indica luxación posterior de cadera, o impúdica, con la pierna cortada en abducción y rotación externa, que indica fractura de cadera o luxación anterior. Con el paciente posicionado en decúbito supino, procedemos con nuestra evaluación. Los rangos de movimiento deben ser evaluados de manera activa y pasiva, en búsqueda de delimitación del rango o dolor con el movimiento. En el video vemos cómo se pueden realizar de manera pasiva. La cadera cuenta con una flexión de 120 hasta 135 grados, una extensión de 20 a 30 grados, rotación interna de 30 grados y rotación externa de hasta 50 grados. No debemos olvidar la evaluación del lado contralateral a modo de comparación. La cadera también realiza movimientos de aducción de 20 a 30 grados y de abducción de 40 hasta 50 grados. La presencia de alteraciones en el examen nos hace sospechar de diferentes patologías. En cuanto a las pruebas específicas por patología, tenemos el FADIR, de sus siglas en inglés Flexion, Adduction, Internal Rotation. Se realiza con flexión de cadera en 90 grados y luego se reproduce la aducción y rotación interna de la misma. Es positivo si genera dolor en la ingle o en la zona de la cadera. El test de Faber, de sus siglas en inglés Flexion, Abduction, External Rotation, se realiza con flexión de cadera en 90 grados y luego se reproduce la abducción y rotación externa de la misma. Es positivo para sacroileitis si genera dolor en la zona lumbosacra y para lesión interarticular de cadera si el dolor es a nivel de la ingle. El leg roll test se realiza con el paciente en decúbito supino mediante movimientos de rotación interna y externa, rodando la pierna en extensión. Si genera dolor en la zona inguinal, indica patología interarticular, en cambio un clic indica patología del labrum. El test de Sinchfield se realiza con el paciente en la misma posición y se le pide que realice una elevación activa de la pierna contra la edad. Luego, el examinador añade resistencia sobre los 30 a 45 grados de flexión de cadera. Es positivo cuando la maniobra genera dolor e indica patología interarticular. El test de Thomas sirve para evaluar la contractura a nivel del iliosoas. Se realiza con el paciente en decúbito supino al borde de la camilla, con ambas rodillas en el pecho, mientras el examinador fija la pelvis. Se le pide al paciente que extienda la pierna afectada y se considera positivo si es incapaz de realizar la extensión completa de la pierna. Procedemos a la evaluación del paciente en decúbito lateral. En la palpación debemos buscar estructuras anatómicas, como el trocánter mayor, en el que puede generarse dolor en caso de bursitis trocantérica o tendinitis de los glúteos medio o mínimo. Es importante también la palpación del trayecto de la banda iliotibial. Para la evaluación del aparato abductor, pedimos al paciente que abduzca la cadera contra resistencia. Debemos registrar tanto el dolor como la debilidad. También se puede realizar el test activo del piriformes pidiéndole al paciente que abduzca el rote externo contra resistencia. Para el síndrome de la banda iliotibial contamos con el overtest, en que se posiciona al paciente con la cadera afectada hacia superior, se realiza extensión y abducción con pelvis fija y luego un movimiento de aducción. Se considera positivo ante la imposibilidad de realizar esta acción. Por último, con el paciente en decúbito prono, debemos palpar las siguientes estructuras: el trocánter mayor, la espina ilíaca, la tuberosidad isquiática, la cresta ilíaca y además la búsqueda de contracturas a nivel de los isquiotibiales. De esta forma, damos por terminado el video de examen físico de cadera en 5 minutos. Muchísimas gracias.